La próxima pregunta también llega por internet, le escribe lo siguiente. ¿A qué se refiere cuando se dice que hay que elevarse por encima del ego y pensar sobre el prójimo? Cuando alguien le hace algo malo, ¿tenemos que tragárnosla y complacerlo? ¿Recibir toda su maldad y darle todo lo que quiere? ¿Cómo hay que comportarse con alguien que busca hacerme mal, humillar, vengarse? Espero que se entienda mi pregunta. La sabiduría de la Kabbalah no es como el cristianismo. Sabes, en el cristianismo tienes que si te dan un golpe por un lado, tienes que permitir que te den del otro lado. La sabiduría de la Kabbalah habla de cosas diferentes. No perdonar y no hacer nada, sino que si alguien te hace daño, primero apártate, aléjate. Porque la persona opera por su cabeza, la inclinación, el corazón del hombre es malo desde niñez y no hay lo que hacer. Pero si tú ves que él viene a ti, te alcanza y te viene a propósito y no te deja, entonces tienes que devolver y vencerlo. ¿Qué va a hacer? Y eso hay que hacerlo. No hay aquí perdón ni cuentas espirituales, sino de acuerdo a lo que hay en el terreno. Tienes que actuar de acuerdo a las leyes aceptadas, la norma social, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. Yo lo vi también cuando estuve con mi maestro, el Rabash, Rabbi Baruch Shalom Ashlag. Voy a explicarles a los televidentes. Rabash son las liglas del Rav Baruch Shalom Ashlag, que era el maestro del Rav Leitman. Él falleció en 1991. ¿Sí? Y también lo vemos de todo el resto de los cabalistas. Nadie hizo de sí mismo algo que no tenía que ver con este mundo. Todos operaron en este mundo. Todos tenían una vida no sencilla. Todos actuaron para difundir la sabiduría de la Kabbalah y enfrentaron muchos problemas de nuestro público. Y de todas maneras se mantenían y entendían que esa es su meta en la vida y no hay lo que hacer. La sabiduría de la Kabbalah no le dice al individuo renuncia a todo, no. Solo dice trata de hacer de tu enemigo un amigo. A lo mejor es posible. Pero no que si él sigue odiándote, tú le dejas hacer lo que él quiera. Es decir, no dejarles a otros que lo pisen. Seguro que no. Como yo conozco la regla de si alguien viene a matarlo, tiene que matarlo primero, seguro. Pero si usted viene a hacerme daño, yo tengo que cuidarme a mí mismo y no dejarle hacerme daño. Eso entendí, por un lado. ¿Acaso, en tal estado, cuando yo no me puedo apartar y él seguro viene a hacerme daño y yo tengo que cuidarme y me opongo, acaso hay aquí un plano más interno de mi actitud que a lo mejor él no sienta y no se expresa con hechos externos o con habla? Pero ¿acaso un cabalista mantiene una actitud interna a esa persona que me hace daño? Sí, sí. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, si yo veo a alguien que me hace daño, primero tengo que aceptar todo como providencia superior, porque no hay nadie más aparte de él, es el creador, de él el creador. El creador puso ante mí una molestia, un obstáculo especial. Contra ese obstáculo yo me tengo que sobreponer, es decir, primero tengo que organizarme, ordenarme, que yo estoy trabajando contra eso hacia la paz, hacia el complemento, hacia un equilibrio con él, si es posible, con toda clase de métodos, hasta un cierto límite. Si yo veo que eso es imposible, ¿qué quiere decir imposible? Que todo el tiempo él se opone y yo le muestro cosas lindas, que yo quiero la paz, pero de modo que no le muestro debilidad, porque por medio de mi debilidad yo despierto de su parte más mal, más de su ego, que empieza
a crecer. Y de esa manera nos vamos acercando, porque todas las personas que se oponen hasta que se acercan tienen que dejar sus lugares anteriores. Entonces yo tengo que asegurar que él pueda dejar su estado anterior, que me odia y que se acerque a mí. Y yo también tengo que mostrarle que yo me acerco a él. Y entonces de alguna manera complementamos. Pero si yo veo de su parte que de su parte no puede haber ningún movimiento hacia mí y que todo el tiempo él trata de arruinarme, de hecho, entonces con entendimiento y comprensión que eso proviene del Creador, esa molestia, entonces él se merece que yo me oponga a él con todo poder. Puede ser que yo tenga que matar a alguien durante una guerra, puede ser que yo vaya contra alguien en un tribunal o golpes. Todo ocurre en la vida. Pero la sabiduría de la Kabbalah no toma de ti tu derecho de defenderte. No, de ninguna manera. Nuestro mundo sigue su rumbo. Esta es la regla. El mundo sigue su rumbo. Y está prohibido mezclar ambos mundos, el espiritual con el corporal. Mezclar entre ellos. Bala Sulam escribe acerca de eso en una carta, diciendo que antes de que uno sale al trabajo en la mañana tiene que decir si no hay nadie más que yo, si no yo, nadie para mí. Y hago todo por mi esfuerzo. Y cuando vuelve del trabajo de noche tiene que decir no hay nadie más aparte del Creador. Y explica cómo hay que tratar la vida de esta manera. Es decir, que hay supuestamente mi autoridad, la autoridad de otras personas sobre mí y la autoridad del Creador sobre mí. Y cómo todas esas autoridades se mezclan, se integran. ¿Acaso yo siempre trato al otro como a un mensajero? ¿O un mensajero bueno? Tengo que tratarlo también como un mensajero malo. Y lo vemos también con ejemplos de la Torah, que está escrito en la entrada a la tierra de Israel. Teníamos que matar aquí quien estaba. Todos los pueblos que estaban en la tierra de Israel teníamos que echarlos, no dejar a nadie. Sí, yo sé que de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah eso tiene un significado interno sobre la guerra interna del hombre en sí mismo. Pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Rav Lightman.